Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Perturbaciones naturales y antrópicas. Parte 1. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me alegra que estén de nuevo en este espacio de Aprendamos en Casa. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y también bastante delicado, y es las acciones que tienen que ver con el ser humano y también acciones de la naturaleza como tal que impactan sobre los ecosistemas a nivel mundial. Lo que sucede es que en el planeta muchas de las acciones o muchos de los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia natural han causado grandes impactos y han causado grandes modificaciones en los paisajes, en los ecosistemas. Esto de manera natural ha sido algo que ha venido de era geológica en era geológica. Sin embargo, el ser humano actualmente también está causando gran impacto con sus acciones. De hecho, este gran impacto, tristemente, no es bueno la mayoría de ocasiones, sino que resulta ser un impacto negativo para el planeta. Las acciones humanas y las acciones de la naturaleza van de la mano. Estos se conocen como perturbaciones, pero las perturbaciones pueden ser diferentes, como ya lo mencioné. Perturbaciones naturales y perturbaciones de origen humano o perturbaciones antrópicas. Así que en este video te invito a que prestes mucha atención porque hablaremos sobre las perturbaciones naturales propias de nuestro planeta y de los procesos y de las perturbaciones humanas, y mencionaremos también algunos de estos ejemplos de perturbaciones. Así que acompáñame. Ahora, definamos entonces qué son las perturbaciones naturales en primer lugar. Son eventos que ocurren en la naturaleza sin intervención humana. Estos eventos afectan y modifican los ecosistemas, las comunidades y las poblaciones biológicas. Sabemos que estos eventos o perturbaciones naturales son graduales y que también pueden alterar la disponibilidad de los recursos de un ecosistema, modificar los paisajes e incluso cambiar y modificar todo un ecosistema completo. Estas perturbaciones o estos cambios pueden ser graduales, como ya lo mencioné, graduales en cuanto a tiempo, pueden ir de manera paulatina o también pueden existir perturbaciones abruptas o repentinas con un impacto muy grande. Vamos a hablar sobre algunas de estas en el transcurso del video. Ahora, las perturbaciones antrópicas o de origen humano son las consecuencias de la acción de los seres humanos sobre la naturaleza. Estas consecuencias también impactan muchas veces de manera negativa a los ecosistemas y también pueden ocurrir de diversas formas por las diversas acciones de los seres humanos. En este video vamos a hablar sobre algunas de estas acciones y también vamos a mencionar las consecuencias que conllevan todas estas perturbaciones de origen humano. Así que comencemos. Ya que hemos aclarado qué son las perturbaciones naturales, es ahora bueno mencionar que estas perturbaciones naturales pueden depender de su aparecimiento o de su ocurrencia de acuerdo a la ubicación geográfica de una región en específico. Si nosotros hablamos del continente americano, tenemos muchas perturbaciones y muchos eventos naturales de diferente naturaleza. Pero si nos acercamos un poco más a la región centroamericana, hemos notado que algunas de estas perturbaciones o eventos naturales ocurren con cierta frecuencia más que otros. ¿Cuáles son estos eventos? Por ejemplo, los huracanes, los incendios forestales, los terremotos, las erupciones volcánicas y también las sequías o las inundaciones. Todos estos eventos naturales ocurren justamente en esta región. De hecho, la región en la que El Salvador se encuentra es una región llamada neotrópico. El neotrópico también tiene características físicas y características geográficas muy particulares, en donde pueden ocurrir todo este tipo de perturbaciones. Ahora,
Hablando de El Salvador específicamente, sabemos que se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico es placas tectónicas que están rodeando o que están sosteniendo a todo el Océano Pacífico y que bordean tanto la parte de Oceanía, la parte de Asia, como la cordillera y todo el borde de América que colinda con el Pacífico. Este gran anillo de fuego se le llama anillo de fuego porque es la mayor cadena volcánica activa en el mundo. Y El Salvador está justamente en esta zona o forma parte de esta zona. Y de hecho hay placas tectónicas secundarias como la del Caribe y la de Cocos que son las que actúan ya que El Salvador se encuentra sobre la del Caribe y estas se friccionan y se frotan entre sí causando otros eventos para el país. De hecho, El Salvador, hablando en cuestiones de suelo, sabemos que su historia natural es reciente comparada con la historia geológica del planeta y de otras regiones. De hecho, el suelo de El Salvador tiene la edad pleistocénica. Hablamos de unos 2.5 millones de años de edad. Es un suelo joven comparado con los suelos de otros continentes o de otras placas continentales. Sin embargo, por ser un suelo joven, también es un suelo muy activo, como lo vamos a ver a continuación. Muy bien, estudiantes. Vamos a hablar entonces sobre la primera perturbación natural, los huracanes. Sabemos que en El Salvador, la región en la que nosotros nos encontramos, es bastante visitada, por así decirlo, por esta clase de fenómenos atmosféricos. Una de las cosas que hay que mencionar sobre los huracanes es su origen. Hay muchos factores físicos que se ven involucrados en la formación de estos fenómenos, pero de manera general podemos mencionar dos factores grandes o a gran escala que son los que intervienen en el origen de estos fenómenos ciclónicos. Lo primero, la temperatura de la superficie de los océanos. La temperatura sabemos que aumenta o disminuye de acuerdo a varios factores. El principal es la incidencia de la luz solar sobre la superficie de nuestro planeta. El otro es el movimiento que tiene el planeta Tierra como tal de precesión durante el lapso de traslación alrededor del Sol. También el otro factor grande que influye en la formación de los huracanes es el flujo convectivo que se da justamente por las diferencias de temperatura en la superficie de los océanos. Si ustedes recuerdan un poco las clases anteriores, se darán cuenta que las regiones tropicales o las que están cerca del Ecuador son las que reciben mucha más luz solar durante todo el año y son las zonas que se calientan más. Estas zonas más cálidas son las que generan los flujos convectivos. En primer lugar, la temperatura del agua hace que ésta se evapore, que ascienda en forma de vapor y genere las corrientes atmosféricas, que son flujos convectivos. Esto significa las corrientes o la temperatura alta de los océanos en los trópicos empieza a juntarse o a encontrarse con las corrientes o con la temperatura baja de las latitudes más al norte o las latitudes más al sur, en donde la temperatura es relativamente menor. Esto genera flujos atmosféricos de corrientes de aire caliente ascendentes y chocan con los flujos de corrientes de aire fría que viene de las zonas templadas para generar esta clase de fenómenos ciclónicos. De hecho, en El Salvador han ocurrido muchos de estos fenómenos ciclónicos. Recordando uno, el huracán Mitch en 1998, fue un huracán que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que significa la escala de destrucción que tiene sobre el paso del huracán en tierra. Sin embargo, este huracán que azotó en 1998 entró por el Atlántico. En esta gráfica ustedes pueden observar justamente la trayectoria que tuvo el huracán Mitch generándose en el Caribe interior
desplazándose de una manera un poco errática, entrando por Honduras y desplazándose en la parte norte de El Salvador y Guatemala. En este punto, cuando Mitch toca tierra y llega a El Salvador, ya no llega como un huracán categoría 5, sino como una depresión tropical. Sin embargo, esta causó mucho daño y mucho desastre en El Salvador. Inundaciones del río Lempa o el río Grande de San Miguel también, el desplazamiento de la gente, deslaves, derrumbes, etc. Lo que podemos observar también en la gráfica es los movimientos o las trayectorias de los diferentes fenómenos ciclónicos o eventos ciclónicos de la temporada de huracanes de 1998 para el Atlántico Norte. Como un dato curioso, tú te has fijado que siempre se le otorgan nombres a los huracanes o a las tormentas tropicales. Déjame decirte que hay una convención internacional que da una lista de nombres ya predeterminada para cada temporada de huracanes anuales. Esta lista de nombres, de acuerdo con la región en donde se den, varían, porque la lista que, digamos, es la que involucra a nuestra región es la lista de huracanes para el Atlántico Norte y para el Pacífico del Este. Esta lista de huracanes se renueva cada 6 años, pero los huracanes que impactan y que tienen un daño bastante serio en las poblaciones, estos nombres son quitados de la lista y son reemplazados por otros con la misma inicial. Por eso el huracán Mitch ha sido eliminado de la lista de los huracanes. Ya no encontrarás que ningún otro huracán va a ser nombrado con este nombre. Ahora que ya hablamos sobre perturbaciones atmosféricas, hablemos sobre perturbaciones terrestres. Comencemos con los volcanes. Como ya mencionábamos, El Salvador se encuentra formando parte del cinturón de fuego, es decir, de una cadena volcánica enorme. El Salvador, el territorio de nuestro país, está conformado por un 90% de volcanes, entre los cuales hay algunos activos, pero la mayoría son volcanes inactivos. Ahora, ¿cómo se forma un volcán? Sabemos que por las placas tectónicas, como mencionábamos al principio, la placa del Caribe sobre la que descansa nuestro territorio está friccionándose con la placa de Cocos. Esta clase de fricción es conocida como subducción, en donde una placa, por diferencia de densidades, se desliza por debajo de la otra. En nuestro caso específico, la placa del Caribe se desliza por encima de la placa de Cocos y la placa de Cocos vuelve al manto interno de la Tierra. Esta fricción o esta subducción genera empuje de magma y este magma busca por dónde salir. Como observamos en este modelo de un volcán, tenemos que hay elementos principales que conforman el cono volcánico. En primer lugar, la cámara magmática, que es el espacio en donde el magma fluye del manto y se llena de tal forma que al exceder la capacidad por diferentes factores geológicos, el magma por la presión sube a través de una chimenea y sale mediante una explosión de diferentes clases a través de los cráteres, y esto forma los flujos de lava, también los flujos de ceniza y los flujos piroclásticos, que son de temperatura alta. También el magma en este punto, cuando ha salido del volcán, cambia de nombre y se le conoce como lava caliente o lava ardiendo. En El Salvador existen volcanes que son monitoreados por las distintas instituciones gubernamentales, que son las dedicadas a ello. Volcanes como Chaparrastique, Volcán de San Salvador, Ilamatepec o Santa Ana y también Ilopango son volcanes muy importantes para nuestro país y que han tenido una historia geológica bastante interesante. Si hablamos de Chaparrastique, sabemos que es un volcán de tipo estromboliano o un volcán que tiene una actividad estromboliana. ¿Qué significa esto? Que es una actividad con explosiones que van de moderadas a fuertes. Y el volcán como tal, el cono,
está dentro de la categoría de volcán estratovolcán, que es un cono formado por diferentes capas en diferentes erupciones. Igual que sucede con Ilamatepec, es un estratovolcán con el tipo de actividad estromboliana y vulcaniana. Si hablamos de San Salvador o el volcán de San Salvador, también es un volcán estratovolcán que contiene o que te presenta una actividad vulcaniana, pliniana y también estromboliana. Quiere decir que las erupciones del volcán de este tipo son un poco más violentas. Y hablando de el lago de Ilopango, es un tipo de volcán tipo caldera, de origen o más bien de actividad pliniana. Esta actividad es la actividad eruptiva más violenta, más explosiva, y por eso estos volcanes son monitoreados. Ahora pongamos el ejemplo de la erupción del volcán Ilamatepec o de Santa Ana en el año 2005. En esta ocasión, este volcán tuvo un tipo de erupción moderadamente fuerte, lanzando una pluma de cenizas a la atmósfera de altura de más de 1 kilómetro de altura, y esta ceniza cayó sobre las regiones aledañas. Además, hubo un flujo piroclástico de agua y de lodo calientes que también afectó a las personas y a las comunidades que viven alrededor de la falda de este volcán, provocando deslaves y derrumbes en estas zonas. Hablando también sobre los volcanes y los fenómenos relacionados con estos, es necesario hablar sobre los terremotos. De hecho, el fenómeno de los terremotos está totalmente relacionado con los volcanes. ¿En qué sentido está relacionado? Y es que en el origen de estos fenómenos, así como los volcanes se generan o se crean por la fricción y la subducción de las placas, también los terremotos en nuestro país ocurren en la mayoría de veces por la subducción o la interacción de la placa del Caribe con la placa de Cocos. Cuando la energía se ve acumulada en una de las placas y se libera de golpe, sabemos que en ese punto ocurre un terremoto o un movimiento telúrico, como es llamado popularmente. Estos movimientos telúricos en El Salvador han sido de manera histórica muy catastróficos. Si recordamos, los terremotos han destruido tanto construcciones humanas como han modificado el ecosistema también de los lugares en donde han sido afectados, los edificios y todo lo demás que ha sido destruido, por ejemplo, por los terremotos de 1986 y 2001, que son tristemente recordados por la tragedia que estos causaron. Muy bien, ahora, si nosotros queremos hablar de otro tipo de perturbaciones naturales, están las sequías. En nuestro país también se dan sequías en donde es la falta de agua o la falta de lluvia por un tiempo prolongado. Las sequías también causan grandes impactos en la naturaleza y en las comunidades, sobre todo en la agricultura. Sabemos que en El Salvador existen sequías periódicas y también existen sequías hidrológicas. Estas sequías son realmente la falta de lluvia o la falta de precipitación durante un periodo prolongado que provocan como consecuencia la falta o la disponibilidad del agua en los mantos para consumo tanto de los animales como del hombre. Es decir, los ríos se secan, los pozos se secan, etc. Estas son perturbaciones o algunas de las perturbaciones naturales que ocurren en la región salvadoreña. Ahora hablamos de las perturbaciones antrópicas, es decir, de origen humano. Sabemos que las acciones humanas causan gran impacto en la naturaleza, cosas muy dañinas como el calentamiento global causado por el aumento en la temperatura del planeta, la extinción de especies vegetales y animales y también las pandemias. Todas estas acciones humanas conllevan a perturbaciones que son muy dañinas para el ambiente. Por ejemplo, si nosotros ponemos lo que ocurre aquí en El Salvador, sabemos que hay muchas de las perturbaciones antrópicas como la destrucción del hábitat,
que consiste en el desplazamiento de especies vegetales y animales por causas humanas. Esto los lleva a que se vean en peligro de extinción o que se extingan. La destrucción del hábitat en El Salvador es causado por muchas cosas, pero principalmente por la expansión de la frontera agrícola, por el cambio en los usos del suelo, por la expansión de la urbanización o la construcción de residenciales y la industrialización en nuestro país. Esto hace que las especies se vean desplazadas y muchas veces se vean eliminadas. También, hablando de otra perturbación en El Salvador, es los tipos de contaminación que ocurren. Sabemos que hay contaminación hídrica, contaminación atmosférica por parte de las acciones humanas. La contaminación atmosférica se da por el lanzamiento de grandes cantidades de CO2, metano y otros gases causados por la combustión de automotores, de fábricas, de máquinas, etc., el transporte público y los vehículos en general. La contaminación hídrica pues tiene que ver con la eliminación de las condiciones naturales de las cuencas. Ahora, la contaminación hídrica tiene que ver con la eliminación de las condiciones naturales óptimas en los cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, y esto es a través de la adición de compuestos químicos que son extraños o que no pertenecen al ecosistema en sí, lo que provoca también una extinción de las especies acuáticas. Ahora, hablando de otra perturbación antrópica en nuestro país, tenemos la introducción de especies exóticas. La introducción de estas especies exóticas puede darse a través del comercio legal o en su mayoría de veces ilegal de especies animales y de especies vegetales que no son propias de nuestro país. ¿Qué es lo que sucede con estas especies? Se vuelven invasoras y se vuelven competitivas con las especies nativas. Lo que hace es que estas especies nativas se vean desplazadas de su nicho ecológico y en muchos casos también se vean eliminadas por estas especies exóticas invasoras. Ejemplos claros de ello son la introducción de un pez muy popular conocido como tilapia. Allá por el año de 1923, en El Salvador se introdujo este pez. De una manera no tan clara, no se definió cómo este pez ha llegado a estar en la mayor parte de los cuerpos de agua de El Salvador, lo que ha hecho que muchas de las especies nativas de los cuerpos de agua sean eliminadas porque la tilapia las depreda o las consume. Entonces podemos mencionar varios ejemplos como el pez conocido como ejote, la sardina plateada, la ulumina, etc. Otra especie exótica introducida de origen vegetal es el jacinto o la ninfa de agua. Esto podemos ver esta planta en muchos cuerpos de agua como lagunas y también embalses de las represas que cubren casi en su totalidad el espejo de agua. Esto hace que los cuerpos de agua se deterioren y también causa un daño a las especies que se desarrollan dentro de estos cuerpos de agua, evitando su desarrollo. Entonces, estas son algunas de las perturbaciones de origen antrópico causadas en El Salvador y que son el origen de muchos de los problemas ambientales que tenemos en nuestro territorio. Lamentablemente hemos llegado al final de esta clase. Sin embargo, espero que hayas aprendido muchísimo sobre los principios que tienen que ver con las perturbaciones naturales y las perturbaciones antrópicas y, sobre todo, aquellas que afectan nuestro país y nuestra región. Espero entonces que nos puedas sintonizar en la próxima ocasión, siempre acá en tu espacio de Aprendamos en Casa. Adiós.